Entonces, chicos, vamos a tratar como varios temas. Ahí está bien. Que se nos han quedado así como en el tintero. Entonces, tiene que ver con la inmunidad moral, como cositas, detalles ya como para terminar el tema, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que, pues, una cosa que quería hacer énfasis es que no hemos hablado de cómo madura la célula sabemos que lo hace en la médula ósea, pero pues en más detalle cómo es el proceso. Entonces, aquí lo importante es saber que la generación de las células B empieza a ocurrir desde muy temprana edad de gestación, ¿sí? Y es el hígado fetal el que empieza a la producción, o tiene que ver, el órgano que tiene que ver y está relacionado con la producción de estas primeras células B progenitoras. Entonces tenemos que una vez el niño nace, esto se va a ver definido o localizado en la médula ósea. Entonces ya en la etapa de la adultez, las células van a madurar y van a proliferar, es en la médula ósea. Como todo, pues vamos a tener una serie de etapas o de pasos que generan estos linfocitos. Bueno, lo primero, pues surgen a partir de una célula multipotencial, ¿no es cierto? O una célula madre, o también una célula multipotencial, o un progenitor. Entonces, estas células que las vemos representadas acá en la diapositiva como PHSC, ese es el progenitor. Ella sabemos que se divide en un progenitor mieloide y un progenitor linfoide. Y en ese progenitor linfoide hay unas que se diferencian a linfocitos T y van a terminar su proceso de desarrollo en el timo, y otras que se diferencian a linfocitos T, pero que cumplen este proceso de maduración en la médula ósea, no salen de la médula ósea. Bueno, entonces, ¿en qué consiste cuando decimos que madura esa célula, ¿no? O que alcanza un estado de madurez? Pues consiste en una serie de etapas o pasos en los cuales el progenitor o esa célula inmadura va adquiriendo el receptor de células B, que nosotros ya sabemos que está constituido por una inmunoglobulina y una molécula correceptora, que sería la cadena alfa y beta, ¿sí? La inmunoglobulina alfa y beta. Entonces, en eso consiste este BCR. Y ese proceso de constituirse ese BCR va sufriendo chequeos. Chequeos primero en los órganos primarios, como la médula ósea, ¿chequeos de qué? De que es un BCR que no funciona, que es una molécula que no está haciendo su función, o que sean moléculas que están reconociendo con muy alta afinidad antígenos propios. Entonces, esos chequeos se van siempre a estar generando ahí en la médula ósea para asegurar que no vayan a ocasionar problemas, y ya eso pues estaría asegurando el buen funcionamiento de esas células. ¿Qué pasa si se pillan que esas células son autorreactivas o no funcionales? Entonces, cuando es en los órganos primarios, esos procesos desencadenan en una muerte de esas células, ¿no es cierto? Esas células deben ser eliminadas por apoptosis, ¿sí? De una vez. Estos chequeos vuelven a suceder después de los mecanismos de hipermutación somática, ¿no es cierto? Una vez han reconocido un antígeno, estas células, y vuelven a haber una hipermutación somática y hay que volver a chequear ese BCR, y eso recordemos que va a suceder en la parte del centro germinal, en la zona oscura del centro germinal, y ahí cuando hay una célula que después de esa hipermutación somática no sale muy bien librada, porque de pronto fueron tantas las mutaciones o que producen un BCR que reconoce lo propio, que está mal, entonces ahí hay un mecanismo adicional que solo ocurre en los linfocitos B y que no lo había mencionado, que se llama la edición del receptor, ¿sí?
Edición del receptor. Entonces, cuando un PCR se chequea en médula ósea, cuando está en el proceso de maduración, ahí se chequea y vemos que no funciona, se realiza una apoptosis, ¿sí? Se va por apoptosis. Otro momento en el cual se chequea el PCR, ¿esto es sin antígeno o con antígeno? Sin antígeno. Y en otro momento que ocurre un chequeo del PCR, puede ser ¿en qué sitio? Folículo En el ganglio. ¿En qué sección? En el folículo. Muy bien. ¿En la zona clara o en la zona oscura? Oscura. En la oscura, o sea, entre que ocurre la proliferación y permutación somática, aquí ya el segundo paso es chequearla, ¿sí? Así que en la zona intermedia acá, chequearlo, y si sale autorreactivo, tenemos este mecanismo que se llama edición del receptor. Edición del receptor es como una nueva oportunidad para, otra vez hay una enzima que se activa, va a hacer unos procesos de recombinación, a ver si nos sale una región variable más, menos autorreactiva, ¿sí? Si la edición del receptor no funciona, recuerda que nosotros tenemos dos alelos, podemos utilizar el otro alelo, o si no, por lo menos también se dan muchas oportunidades para no tener que eliminar ese clon. La otra opción sería, por ejemplo, en el PCR, recuerden que la cadena ligera puede ser capa o lambda. Entonces, ahí también, si estoy haciendo un rearreglo con capa, puedo decir no me interesa más hacer con capa y hago un rearreglo con lambda, y puede ser que ese nuevo rearreglo sí funcione y el clon se salva, ¿sí? O sea, entonces, ese proceso de edición de receptores es un fenómeno muy exquisito, muy fino y único de este tipo de células, ¿sí? ¿Qué significan las iniciales que están en PH? Proliferación y permutación somática. Bueno, entonces, otra cosa importante es que las células, que los sobrevivientes a este proceso de selección inicial van a ser entonces liberados a sangre. Sí, esas células son lo que llamaríamos un linfocito B. Miren, sale de la médula ósea, se va circulando por sangre y usualmente se van a establecer en determinados sitios, ¿sí? Entonces, hablamos de algunos libros, ustedes van a encontrar que van a mencionar sus poblaciones. Entonces van a hablar linfocitos B de la zona marginal. Esos son linfocitos que se van para el vaso. Linfocitos B foliculares, ¿son cuáles? Del ganglio. Son los que se van a la zona del ganglio, a los que estaban por aquí como esperando que antígeno caiga, ¿sí? ¿Me acuerdas que ayer hablábamos que habían unos por acá? Entonces, linfocito B folicular son estos que están aquí, ¿sí? Como están en los folículos. Recuerden que de todas maneras ellos también, su zona es aquí, ¿no? En el folículo. Recuerden que esta es la zona T y esta es la zona B. Aquí, ¿qué más habrá? Habrán células dendríticas Y foliculares y de pronto uno que otro linfocitos T, también que se llaman foliculares, que ahorita más tarde los vamos a mencionar. Entonces, básicamente se van al vaso, que se llaman en algunos libros linfocitos de la zona marginal, y al folículo de los ganglios, linfocitos T foliculares. ¿Está claro eso? Para que no se confundan cuando encuentren en los libros. Bueno, estos son algunos de los marcadores. Habíamos mencionado que el linfocito B también podía tener un correceptor chévere que funcionaba con el complemento. ¿Lo recuerdan? Era el que complementaba y hacía que activara más fácil, Sí. que no tuvieran que reunirse tanto. Sí, no sé si los recordamos. ¿Quieren recordarlos? Sí. Entonces, si recuerden que, bueno, está el PCR, ¿no es cierto? Está el PCR con el
se llaman estos? IgA, Ella y que e IG, beta, ¿sí? Y esto se llama BCR, pero él tiene también un correceptor, ¿sí? Entonces puede haber un linfocito B que tiene claro su BCR, pero tiene el CD19, ¿se acuerdan? sí. Espera. ¿Qué más tiene? Son 3. Eh, ¿Cuál es el otro? C81, ¿Quién me lo pinta? Sí, ¿cuál? Pínteme ese correceptor. CR2, haz una bolita. Yo recuerdo que era como un... Son 3 moléculas. ¿Cuáles moléculas son? Bueno, es el de la CR2 es citoquinas. CR2, CD19 ¿Y esos están muy lejos o cercas entre ellos? Pues cerquita, pero Cerca. no pegados. CD. Pero Ese ese CD, tiene que estar al lado de quién. sí, tienen que estar al lado Y hay otro chiquitico que tiene un número grande, 80. CD81. Y es así como, ese es como, Que es el homólogo de... así. CD81. de- ¿Qué es primero? No, primero es CR2 y CD19. luego ¿Cómo lo tienes acá? No, También tengo CR2. Aquí está esa que complementa. 19 y CD81. Digamos que aquí está la ¿De quién la era el bacteria. homólogo CD81? ¿Quién es el que tiene los ITAs? El CD19 y el CD81 chiquitico. ¿Sí? Entonces, esto es un linfocito T y esto es, perdón, B y B. Entonces, a veces los linfocitos de la zona marginal tienen más expresado este correceptor, porque ellos se van al vaso y allá que se filtra la sangre. Entonces, si vienen microorganismos opsonizados, le queda más fácil, ¿sí? Y a veces los linfocitos B foliculares no les interesa tanto tener esto, sino más BCR. Ajá. Entonces eso depende de un juego entre señales de contexto del órgano donde esté, dada por las citoquinas y las quimoquinas. Por ejemplo, si esta célula se pone a expresar muchísima CXCR19, que es la que le dice váyase al vaso, entonces en ese proceso de migración al vaso seguramente tiene que ponerse a expresar todo esto, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan esa regulación. Va a depender mucho del contexto de citocinas y del sitio donde esté. Pero hay esa plasticidad, ¿me entienden? Bueno, entonces ya teniendo claro eso, aquí tenemos un poco qué es lo que sucede. Entonces, tenemos aquí esta parte primera dice hígado fetal o médula ósea, ¿sí? Y la parte final acá, periferia. Quiere decir que esta parte de acá a acá se va a desarrollar ¿en dónde? En el hígado fetal o en la médula ósea, y que una vez sale a la periferia, entonces tenemos ahí el linfocito B maduro, ¿sí? Entonces aquí donde dice célula B madura, pueden ver que es un linfocito que expresa su IgM, su IgD. ¿Sí? Ahí ya está preparado para salir ¿a dónde? A la periferia. En todo este proceso, él maduró de manera que independiente del antígeno, como tal le pasaba a quién? Al T, ¿no es cierto? En todo este proceso en el timo nunca tuvo presente el antígeno. Y ahí las dibujitos nos muestran qué es lo que se expresa primero. Entonces, muy importante esta enzima, la TDT. Seguramente aquí también no está en esta figura, pero la recombinasa, la RAC, es muy importante porque ahí empiezan a sucederse los rearreglos. Entonces, después de que se hacen esa expresión de esas enzimas como recombinasas y TDT, entonces se va a conformar la cadena
cadena pesada de la NIU. Esa es la primera que se forma, ¿sí? Aquí se forma la primera cadena, que es la cadena pesada de la inmunoglobulina N. Posteriormente, se mete o se forman como una cadena invariante, como una cadena que es como para taparle ahí el huequito mientras ocurren los rearreglos de la cadena ligera. Sí, es como un tapón provisional. Sí, más o menos. Entonces, una vez esos rearreglos de la cadena ligera se suceden, ya entonces se ve la IgM normalita con su amiguita, que es eso rojo que está ahí al lado de la patica. Eso es ¿quién? IgA, alfa y beta. ¿Sí? Entonces tenemos ya esa primera inmunoglobulina. Ahí en ese punto todavía es una célula B inmadura. Le requiere que se produzca la IgD y ya se considera que es una célula B madura. Entonces, durante todos esos pasos, pues va a recibir diferentes nombres. Entonces, pro-B, célula pre-B, célula pre-B tardía, temprana y tardía, célula B inmadura y célula B madura. Una vez la célula B está madura, ella y ha sido chequeada y todo bien con la afinidad, entonces sale a sangre periférica. Y una vez en sangre periférica, dependiendo de lo que exprese más o menos, se va al vaso o al ganglio. ¿Sí? Algunas otras se podrían ir a las mucosas, donde están las placas de Peyer para generar clones que ayuden a tener una inmunidad humoral en las mucosas. ¿Sí? Bueno, ahí en ese punto, una vez la célula B puede ser activada, entonces la célula B, cuando se encuentra con un antígeno, pues ya sabemos que se va a convertir en una célula efectora, que se llama célula plasmática, productora de anticuerpos. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces, de una manera pues sencilla, todo el proceso de maduración. Esto es más o menos lo mismo, no le voy a poner más importancia. Bueno, entonces acá está un poco lo que yo les decía. ¿Qué nos muestra la primera bolita con la otra? Folículo primario. Entonces este folículo tiene una región oscura, que la dark zone, ahí es donde va a ocurrir ¿qué? Proliferación, ¿sí? Que era lo mismo que yo tenía ahorita anotado acá, proliferación, por eso se ve oscura. ¿Y quién dio esa señal? Acuérdense que ahí esa señal puede provenir de células cooperadoras que le ayudan al linfocito B a activarse a través del ligando CD40, ¿no? Y tenemos una zona más ligerita, por eso siempre se pinta como una zona más clara, que ahí es donde va a ocurrir más la diferenciación y la chequeo de que esa hipermutación somática y esa maduración de la afinidad no afectó demasiado a esas células. Y finalmente en la zona más externa es donde las células pues ya están listas. Usualmente ahí es donde ocurre también el cambio de isotipo, o sea, primero se da la hipermutación somática y después el cambio de isotipo, ¿sí? Ahí en esta parte aquí en esta parte hay están las células dendríticas y hay unos linfocitos T especiales, que no se los había mencionado, que son los linfocitos T foliculares, ¿sí? O sea, habíamos mencionado que unos linfocitos T activados ayudadores se venían acá, ¿sí? Aquí, pero ellos no entran al folículo, ellos se quedan en la zona marginal. En cambio, estos son acá siempre linfocitos. Ellos son los que ayudan a también dar señales para que ocurra el cambio de isotipo. Entonces, los mecanismos de hipermutación somática y cambio de isotipo van a suceder como en estas zonas. Primero, ¿cuál? Primero, Hipermutación somática. Y luego, el cambio de de isotipo. isotipo o cambio de clase. ¿Listo? Entonces, esos son los dos mecanismos que van a suceder en este compartimento. Este es un ejemplo de la zona marginal del vaso. Allá también vamos a encontrar una zona de células T y una zona de linfocitos B. Entonces,
Los linfocitos B de la zona marginal se quedan acá y van a estar en contacto con la sangre que va fluyendo muy lentamente y que si trae microorganismos, pues es la oportunidad de reconocerlos y que se activen esos clones. Entonces, ¿qué nos queda como conclusión? Que se generan unas subpoblaciones de linfocitos y se dispersan a diferentes compartimentos. ¿Cuáles son? Ganglio y vaso. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo que me falta de esto es un poquito hablar sobre la organización multigénica de los genes de inmunoglobulina. Eso que empezó allá a suceder ahorita que les expliqué cuando se llamaba PreB, ProB, temprana ProB, todos esos pasitos, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Es la reorganización de ese BCR, porque eso es lo que va a determinar qué. Pregunta de previo refija. ¿Qué determina la diversidad de los anticuerpos? ¿Qué tantos antígenos reconocen? A ver, escuchen la pregunta. ¿Qué determina el hecho de que tengamos un gran repertorio ilimitado de tipos de diferentes clonas de células B que tienen un PCR diferente? La recombinación de la variable. ¿Y cómo lo van a decir? Recombinación de segmentos génicos. Recombinación de segmentos génicos. ¿Y ese será el único mecanismo que aporta a la diversidad? No. ¿Qué otro ustedes conocen? ¿Adición de qué? Nucleótidos. ¿Qué tipo de nucleótidos? Nuevos ¿Nuevos o N? Y P palindrómicos. Ajá. Entonces, ¿cuántos ¿Puede mecanismos poner N? llevamos? Dos. Dos. El primero, repitan, porque tenemos en el loci varios segmentos génicos. Entonces van a pintar en sus cuadernos el cromosoma 14, el loci de la cadena pesada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una cadena pesada que tiene. Tiene cadena pesada, cadena ¿Qué variable. Entonces tiene Variable. variable y constante. Y constante. Entonces, mínimamente vamos a encontrar regiones variables. Entonces, la B chiquita de variable, la palabra variable se escribe con V. Entonces, variable. ¿Y la H qué significa? De la cadena pesada. Y de ahí, la teoría nos dice que familia de segmentos génicos, no son genes, son segmentos génicos, ¿sí? Y es un loci porque es una gran región. Y en la cadena pesada se codifica en el cromosoma 14. ¿Profe, es diferente al locus? No, es lo mismo. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, vamos a pintarlos así. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando ponga estas dos rayitas, significa que después de mucha distancia en el ADN, nos encontramos. ¿Aquí ocurre en BJ o BDJ? BDJ. Entonces, ¿qué vendría? Entonces, los de diversidad de la cadena pesada. ¿Cierto? Diversidad, creo que son 7, pero vamos a pintar 3. ¿Y después qué vendría? Los J. Profe, ¿por qué diversidad? No es alfa. ¿Por qué diversidad? Es como, ese es el homólogo, si estuviéramos hablando del linfocito T, estaríamos hablando de la cadena Beta. Beta. ¿Cómo se Ah, O sea, es entonces, el homólogo. ¿Dónde en está B- la mayor diversidad en el TCR? En la beta. En la beta. Hola, entonces no sería ¿Y aquí está dónde? sino de beta. En la cadena Sí. pesada. Sí. En la Es región como variable de parecido, la cadena Como pesada. estamos hablando de qué? Estamos en el Mi cosito P sería cadena pesada. 65 segmentos génicos tiene la cadena pesada de la inmunoglobulina. De variable. Sí. El cromosoma 65, listo. Entonces la cadena variable, tengo 65 diferentes segmentos génicos por 27 de diversidad. Yo puse 7. 27 de diversidad por unión, tenemos 6. Yo
Los joints son 6. Entonces vamos a pintar los joints. Multipliquen eso. 65, 27 y 6. Sí. 10.530. Esas serían las posibilidades diferentes solo en cadena pesada. Y ¿Sí? eso sin contar las... Y eso sin contar por las de la cadena capa o por las de la cadena lambda, porque ahí pueden haber uno. ¿Sí? Segmentos serían de la joint, ¿cuántos? 7, 6. Ya ahorita vamos para allá. Y aquí que me falta pintar La constante. la constante, que ayer la dibujamos, ¿no? ¿Cuántos segmentos hélicos hay acá? Pues todos los de los isotipos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el primero? Siempre, ¿cuál es el primero? ¿Y el segundo? Delta. Y ya después vendría gamma. Gamma igual. ¿Sí? Entonces, siempre esos son los primeros. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el rearreglo? Nuevamente, como lo aprendimos, ¿cuál es el primero que se recombina? D, J. Entonces, el primero que se recombina es ¿quién? D, digamos acá el 8. ¿Cuántos eran? 25. Con el J2, poniendo. Y si les digo, chicos, ¿cómo se hizo esta recombinación? Ya podrían responder eso. Pues tiene una... ¿Qué se requiere? La señal... ¿Cómo se llama eso? Las RSS. Señalización de secuencia de recombinación. ¿Sí? Las RSS. ¿Cómo? Eso tiene una regla. ¿Cuál es la regla? Bueno, ¿cómo es la estructura? Entonces, un heptámero, 12, 23. digamos que este es de 23 Y el nonámero. el nonámero. Entonces, para que aquí esta se junte con esta, ¿cómo sería la cosa? Exacto. ¿Alguien es capaz de hacerlo o no? No es necesario, pero ustedes entienden que se hace como una horquilla. Se acerca, aquí estaría quién. Me gusta pintarlo más así. Aquí estaría el D, ¿sí? Y me traje a quién, a J2, ¿sí? Entonces aquí debería estar el heptámero y aquí el heptámero. Y aquí seguiría pues el resto. Llega quién a cortar, la rack. Entonces queda ya, esto queda como una bolita que se va y queda el D y queda el J, ¿sí? Pero ahí nos faltan las horquillas. Quedan las horquillas, realmente queda como así, ¿no? El D, horquilla, Horquilla y el codo. horquilla y J, ¿sí? Después se abren las horquillas y se adicionan las P y las N. Con unas ligas. Y por eso ahí ya queda diferente la secuencia. ¿Entendieron? Sí. Lo mismo, por eso yo me demoré en T, porque cuando entendamos esto, para B va a ser fácil. Entonces, ¿está claro? Entonces, cuando hacemos este dibujo simple de pegar el DJ, ya saben todo lo que hay detrás. ¿Sí? Sí. Y después de DJ, ¿qué se debe hacer? Entonces vamos a escribir acá B y DJ. Y intron, senior, C, D. Entonces, esto ya sería el transcrito. Si el corte y empalme puede ser acá, esto va a salir B, D, J, C, new. Y
Y esto se traduce en que se va a hacer una inmunoglobulina E. ¿Sí? Este puede ser una opción, pero también puede ser la otra opción, sería un transcrito secundario si el corte y empalme se hace aquí, o sea que aquí es donde voy a agregar la cola de foliar. ¿Sí? Entonces en ese caso, pues aquí tiene que haber una incisión y vamos a tener el otro que sería B de J, C, delta. ¿Cómo así? Esta es la explicación para entender por qué en los linfocitos B están las dos inmunoglobulinas. Pero, O sea, profesor, tenemos un primer arreglo que Este primer rearreglo ya quedó listo. Sí, ¿Sí? pero luego está la constante que da el tipo de clase. Exacto, pero entonces, digamos que se escinde por acá. Porque, o sea, tenemos las mismas constantes. Pero eso todavía es un rearreglo. Sí. ¿Sí? Ahora pasa esto a ¿qué? Transcrito A RNA, un transcrito. Y ahí en un transcrito hablamos de corte y empalme. y empalme. Entonces, donde se posicione la enzima y corte, si cortó aquí, va a salir este transcrito, Sí, que va a codificar una IgG. una cadena pesada N. Cadena pesada. Y al contrario, si Si no corta y no corta acá, pero hay corte y empalme, ¿no? Acuérdense. Sí. Entonces se quita esta, se empalma con este y quedaría C delta, O sea, una IgG una IgD. Entonces así se formaría la IgM y la IgG. y la IgD, las cadenas pesadas. Bueno, ¿está claro el locus de la cadena pesada? Bueno. Vamos a hablar del locus de la cadena no variable. ¿Cuál cadena? Ligera. Ligera. Arreglen en sus cuadernos. Qué pena. Entonces, en el locus de la cadena ligera no hay D. Entonces, los arreglos son BJ. Este no es el mejor. Bueno, entonces, en el de la cadena liviana resulta que las cadenas livianas de las inmunoglobulinas tienen dos losis que los codifican. El losis de la cadena kappa y el losis de la cadena lambda. Entonces, en la recombinación yo les decía las posibilidades de acá con esta y las posibilidades de acá con esta, porque mi inmunoglobulina puede ser, la ligera puede ser kappa o lambda. ¿Sí? Entonces hay dos losis. El losis donde está la cadena pesada es el cromosoma 14. Y los de las cadenas ligeras están en regiones diferentes. Entonces, en cromosomas diferentes. El de la capa está en el cromosoma 2. Y el de la ligera lambda está en el cromosoma 22. Y parece ser de que estén tan distanciados, es una estrategia también para que haya mayor diversidad. Si estuviera todo pegado, de pronto no hay tantas posibilidades de mejores recombinaciones. Porque es como más gasto. Tiene que desenrollar más adentro. Esto ¿cómo se llama? Capa. Y esto se llama lambda. ¿Sí? Nunca, jamás una inmunoglobulina puede tener en un bracito capa y en el otro lambda. ¿Listo? Bueno, entonces aquí los segmentos serían variables 40 segmentos génicos. Entonces sería variable de la ligera 1, variable de la ligera 2,
variable de la ligera 3 hasta 40. Y ya vendrían los join, porque aquí no hay diversidad. Join de la ligera 1, join de la ligera 2 y join de la ligera 3. ¿Sí? Y la región constante capa, que solo es una. ¿Listo? Entonces este arreglo, ¿cómo sería? B, primero va BJ y luego la constante de la capa. Constante capa. Esto, como siempre, si esto genera un error, si esto no sale un producto bueno, se elimina capa y se acude a lambda. Y se hace el rearreglo en lambda. También exclusionar el líquido. Sí, también hay exclusión en él. Es como para no desaprovechar los RNA ni gastar energía, tratan de mantenerlo hasta el Sí. final de que sea funcional. Hasta que salga funcional. Join solo hay 3. No, entonces, en variable, ¿cuántos dije? 40. 40. En join hay 5. 40 de variables, 5 de join y 1 de constante. Señor. ¿Me podría repetir la cantidad de los de la pesada, por favor? La cantidad de los de la pesada. Ah, claro, con mucho gusto. 65 en variable. Ok, sí. 65 en variable. 27 en diversidad. Y 6 en join. Constante ya sabemos que hay. Pues de todos Los 5. Además de los subclases. las clases. Y liviana lo mismo, pero en liviana sí tenemos dos constantes. En lambda. Lambda 1 y lambda 2. La join, O sea, son las mismas 40, las mismas 5. join de la ligera, ¿sí? No, ya les digo los números, cambian. Join de la ligera 2, join de la ligera 3, y las variables, y los números son 30 segmentos de variable. ¿Quién tiene más variables? La capa. Y tenemos en la mayoría de la población más gente con capa que con lambda. Tiene sentido. 4 segmentos en join y, mentira, 7 en constante. 4 o 7 en join. 4 en join. 30 en variable, 4 en join y 7 en constante. Bueno, y ahí tenemos entonces, vamos a pintar las variables de la ligera, de la lambda. Variable de la ligera, de la lambda. Lambda 1 y lambda 2 es El 1, el 2 y el 3, etcétera, no, hasta 30. pesada. Entonces, todas estas recombinaciones es el número de posibilidades de lo que llamamos un repertorio, ¿sí? Es decir, que yo en la sangre tengo muchos clones de linfocitos con un PCR diferente. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Esto se llama ¿cómo? repertorio. Entonces de ahí surge esa capacidad. Entonces ya vimos dos mecanismos. Repitámoslos. La recombinación de segmentos génicos. Entonces ahora se entienden segmentos génicos. ¿Sí? De un mismo gen. Y era que uno sí entendiendo, uno se le olvida, no tiene que matarse estudiando. Es que si fuera gen, escogería todo el gen, pero es que pues pedacitos. Son los pedacitos, ¿sí? Listo, entonces el primero, recombinación de segmentos génicos. Segundo,
La adición es... La adición de nucleótidos P y N. Palindrómicos P y N. Y no codificar. Y esos son mecanismos independientes de antígeno. Y ahora nómbrenme un mecanismo dependiente de antígeno que genere diversidad. Recomendación somática, hipermutación somática. Hipermutación somática. Yo sigo diciendo. Y ese es dependiente de antígeno. El cambio de clase no, porque el cambio de clase le va a configurar más una funcionalidad. Recuerden que el anticuerpo es una molécula bifuncional. ¿Por qué? Porque tiene... ¿Qué tiene en su región FAB? Tiene... ¿Qué función le da la función FAB? Reconocer antígeno. ¿Y qué función le da el FC? Ay, que el complemento. Puede ser Efectora, por ejemplo, servir para activar a quién? a complemento. A complemento. Sí. Entonces, por eso se dice que es una molécula que Por la cabeza. bifuncional. ¿Dónde están las funciones efectoras de la inmunoglobulina? En FC. En el FC. Nómbrenme dos funciones efectoras de las inmunoglobulinas. Hay muchas, pero dos. Dos funciones Facilita la efectoras. fagocitosis. ¿Cómo? Optimizando. Espere. Los macrófagos son receptores que reconocen estos genes constantes, Muy los bien. MC receptores. Entonces, la primera sería Facilitar fagocitosis. facilitar el reconocimiento, la internalización y la fagocitosis a través del FC. Segunda, función efectora de las inmunoglobulinas, conferidas por su FC, ¿no? A ver, segunda. FC, pues ahí siempre Esta para la fagocitosis. ¿Qué pasa con el C1Q? Sí, se adhiere. ¿Dónde se une el C1Q? NFC. Entonces, ¿cómo se podía decir eso? Activación. Entonces, las moléculas de inmunoglobulina sirven para activar el complemento. Y eso es una función efectora de quiénes? De las inmunoglobulinas. Por su región constante. Entonces, activar el complemento. Tercera. A ver, ¿qué más hace? Tercera función efectora importante es ozonizar. Ah, pues Pero eso no entra en la primera. No, Porque no es lo mismo. chao. Y la cuarta, para que no les olvide a los que se fueron, neutralizar virus. Cuando un virus Profe, ¿Por qué neutralizamos un virus con un anticuerpo? Porque ese no va a permitir que se siga detectando el virus. Bien, niños. Súper bien. bloqueamos Hay utilizaciones, no saben que se van a quedar ya no me cae que palo. Profe, Esa es una función efectora de la funcionalidad. profe, no entendí lo de neutralizar. Imagínense que este virus utiliza esta proteína para adherirse al receptor de esta célula. Entonces, ¿qué pasa si un anticuerpo se pega acá? Ya no tiene la proteína expuesta. Ah, bueno, sí. Que cubre su parte de adhesión y no dejamos, entonces se llama neutralizar los virus. También no Y también podemos neutralizar, ¿qué otra cosa chiquitica? toxinas. Toxinas. Muy bien. profe, ¿podría explicarme mejor eso? Sería la quinta. Bueno, que no me queda ninguna. ¿Tienes? Ah, Entonces, ¿cómo se llaman esas? Funciones efectoras de los Profe, con anticuerpos. Y perdón, y cuando está en mucosa, si es una IgA, ella es la que más fácil. pues, Ella es la que más fácil puede. pues hija es la que mejor se le da. Ella puede viajar. Cosas. entonces, mucosas, ustedes de una vez relacionan IgA. Leche materna, Y ¿cuál es la única inmunoglobulina que se secreta por leche materna? Por eso Pero la es la mamá misma le la- pasa las defensas al bebé. IgG porque la IgG. La mamá le pasa las defensas al bebé.
hasta que el bebé por sí solo se enfrente a los diferentes retos y construya sus propias defensas, anticuerpos, inmunidad celular, ¿sí? Entonces, ¿qué defiende al bebé del dengue, de la fiebre amarilla? ¿La IgG de quién? De la mamá. Y cuando la mamá no da leche materna, Pues Ay, ahí sí, está. los bebés No hay tienen. nada de Pues- eso viene en las fórmulas, o sea, las fórmulas no vienen. No, ok. Profe, y cómo, o sea, ¿Cómo sería Podría dejar una integrar fórmula de esas con anticuerpos dentro? ahí mejor prestarle la vecina. profe, y lo de opsonizar. Ah, por eso hablo de. Uy, pero es muy Oye, complicado de sí, hacer. por eso hablo de... Madre canguro Protocolo para- también funciona así. Bueno, ¿listo? No, Mire, profe, profe, opcionizar. ¿A qué se refiere con opcionizar? Ah, neutralizar, pero en las cosas. Para que los macrófagos reconozcan más. Alergia, Pero ya se viene ¿cómo lo con vamos el a opsonizar? Al fin lo de los seminarios, cualquiera ¿cómo que quedó? lo pueda leer. Pues yo tengo ahorita. Y lo de toxinas. Sí, O sea, yo sí, ahorita pero les me saco el refiero a- contenido. O sea, ¿queda como el cronograma o queda todo? O sea, ¿cómo queda el fin? Porque la idea es Van a hacer secreta. algo. Van a hablar. Yo pensé que iban a La todo lo que hablaron por el IgG grupo. se va por Es que yo también pensé, pero... la